Hola, ¿cómo están amigos y amigas de todo el mundo hispanoamericano? Aquí estoy junto a mi hermano del camino, Cristian Contreras, el amado Doctor Files, en un programa distinto, diferente, con un acento muy especial, porque vamos a hablar del mundo ideal. ¿Qué les parece? Las soluciones. ¿Cómo estás, hermano del camino, Cristian Contreras Radovich? Hola, querido Ramón, un gusto estar contigo, con todos los amigos de estos encuentros en Mercurio, todos los miércoles a eso de las 10 de la noche, ¿no verdad? Nos reunimos para hablar hoy día de lo que tú dijiste. Lo hemos titulado La Gran Utopía, es decir, la utopía es un mundo ideal, un mundo perfecto, que no existe en este lugar, pero sí en el futuro imaginario, donde se puede soñar y donde se puede llegar. Utopos viene de no lugar. Así No es. es un lugar acá, pero sí es un lugar que tiene tres características para empezar. Es un lugar posible, probable, pero incierto. Y en este sentido, permíteme poner las cartas sobre la mesa Dale. y darle rienda, como tú decías, a este programa especial, porque vamos a hablar del mundo ideal para nosotros, para los mercurianos, ¿no verdad? Para los que estamos en estos encuentros en Mercurio. Decir lo siguiente, para partir a introducirnos de lleno al tema. Hoy en día, fundamentalmente en nuestro país y en el mundo, hay dos grandes utopías. La primera es la utopía capitalista, de derecha, de los Estados Unidos, individualista. Esta utopía, ¿ya?, te plantea que cuando los ricos sean muy ricos y tengan mucho dinero acumulado, van a chorrear ese dinero, van a chorrear a través de donaciones o regalías o lícita y llanamente regalando el dinero, van a chorrear su riqueza y entonces toda la sociedad va a ser próspera, toda la sociedad va a tener educación, todos vamos a tener riqueza bajo esa visión utópica que no funcionó, ya no funcionó. Después de 250 años, la teoría de la utopía del chorreo capitalista de derecha, donde los ricos van a chorrear, no funcionó. Si todos los ricos del mundo fueran como Leonardo Farcas, quizás sí, pero hay un Leonardo Farcas nomás acá en Chile, ¿ya? Por lo tanto, la utopía capitalista de derecha de Estados Unidos no funcionó. La otra utopía es la utopía comunista, la utopía fundamentalmente de la izquierda, de China, mientras que la capitalista e individualista, esta otra utopía es colectivista y que te dice, bueno, cuando los ricos tengan mucho y sean pocos, se hace la revolución, es decir, se les corta la cabeza a estos ricos y así inmediatamente la sociedad acaba con la sociedad de clases, con la propiedad privada y comienza la felicidad eterna, ¿ya? Utopía comunista que tampoco funcionó. Bastaría pensar en la ex Unión Soviética o en la actual China, donde hay una pobreza por todas partes. Por lo tanto, tenemos, ¿por qué esto es importante, Ramón? Porque tenemos de alguna forma dos ideologías que plantean utopías que ya no funcionan ni son probables. Por lo tanto, lo que me corresponde a mí trabajar y lo que he trabajado durante tanto tiempo y especialmente para este programa es proponer una nueva utopía, un nuevo mundo ideal. Y ese mundo ideal es lo que uno puede llamar ahora la utopía del centro, de la síntesis, del equilibrio. ¿Y qué te dice lo que uno propone y a donde yo me quiero meter? Porque haciendo esta distinción, hablemos de las cosas buenas, ¿no es verdad? Sí. Bueno, ¿cómo llegamos a ese mundo ideal posible, probable, pero incierto? Lo que uno dice es a través de 8 grandes transformaciones del Estado,
a través de 8 grandes reformulaciones del Estado. Es decir, la reformulación es volver a pensar los principios de ciertos pilares de la sociedad para llegar a esa gran civilización ideal que nosotros estamos proponiendo. Por lo tanto, ¿cómo llegamos a esa gran utopía? A través de 8 transformaciones del Estado, en los ámbitos de la antropología, de la política, de la economía, de la administración, de la religión, el calendario, la filosofía y también la educación. Y sigue, dicho esto, ¿hacia dónde apuntamos? Haciendo esas reformulaciones, Ramón, y aquí te dejo la palabra inmediatamente, uno de los cambios que nosotros estamos previendo y lo estamos proponiendo y estamos soñando, comienza todo con un nuevo hombre, una nueva mujer. Por eso la reformulación en lo antropológico es fundamental. Nos tenemos que dignificar en esta sociedad que estamos proponiendo. Cada persona que está allá al otro lado de la orilla, aunque haya vivido debajo de un puente, es un universo de naturaleza espiritual, dotado de libertad, dotado de libertad. Por lo tanto, es un elemento es un fin en sí, y no es un medio para nada. Es un hombre que puede desarrollar sus capacidades divinas universales. Y así comienza todo un cambio. El cambio en la sociedad comienza primero dándonos cuenta que cada persona que ha nacido en esta existencia tiene una gran misión. Se le respeta porque viene a servir a la tierra para la evolución de todos. Y al mismo tiempo es un fin en sí, con dones, con talentos, con un servicio fundamental. Por lo tanto, 3 puntitos suspensivos. El mundo que nosotros soñamos, el mundo de la utopía, parte por dignificar como nunca antes a la persona humana, respetarlos, su integridad, Ramón, respetar las circunstancias que lo rodean, pero que todos vengan acá, naturalmente, a cumplir su destino en la tierra. Para eso, de alguna forma nosotros lo planteamos, lo soñamos, lo proponemos. Bien, quiero remarcar esto de utopía, porque me interesa también que todas las personas tengan acceso a este libro, que es La Utopía de Tomás Moro. Él inventó esta palabra, Tomás Moro. No existía la palabra utopía, y se refiere a una isla. Como tú dijiste, topo, se viene de la palabra topografía, un lugar. Es un lugar que no existe por ahora, pero está ahí. Y lo interesante es que exactamente hace el énfasis en lo que tú estás diciendo, en dignificar a la persona humana, no solamente desde el individuo, que sí lo hace, sino desde la sociedad. Por ejemplo, en este libro incluso dice la necesidad de que las personas se vuelvan a enamorar de las estrellas del cielo y de la luz del sol, en contraposición a las riquezas de este mundo. No sé, piensa en un diamante, en un anillo de oro, no sé, que la gente vuelve a ver esas riquezas celestes porque con eso se eleva su alma. Eso lo dice Tomás Moro aquí. Eso es lo individual. Y en cuanto a lo colectivo, habla, ¿qué hacer con los delincuentes? Porque siempre van a ver. ¿Y qué se hace? Y tiene una proposición que no es nueva y es buena, que es simplemente hacerlos trabajar, que los lugares de reclusión sean lugares de trabajo. A menudo son trabajos pesados, que los insta a mover su energía muscular y todo eso. Incluso habla de los esclavos y de la necesidad de ser libres, o de que si vienen de otros países que puedan volver a sus lugares de origen. O sea, en esta utopía no es un mundo de Bills y Pap en que todos somos perfectos y nos amamos. No, no, es un mundo 100% real world. Estamos ahí todos metidos y están estas personas que naturalmente tienen los dones de
de ser ejemplos para otros, de dirigir, están los sabios, y también están estas otras personas que, por la razón que sea, quieren sabotear la sociedad. ¿Y qué hacer con ellos? Entonces, quisiera establecer entonces que este mundo utópico no significa irreal. Por el contrario, estamos hablando de una realidad cada vez más cercana a la perfección y que incluye, como digo, esto de elevar el espíritu humano desde la cotidianeidad, de volverlos a las maravillas de la naturaleza, del cielo. Habla de aquí del cielo y las estrellas y el brillo del sol. O sea, ¿de verdad que funciona así? Para lo cual tendríamos que sacar a las personas de estas cárceles que estamos teniendo ahora, en que todo nos llega desde pantallas, todo nos llega desde sugerencia externa, todo nos llega desde animadores, de gente que tiene que estar animando desde la televisión, porque si no las personas estarían bien apesadumbradas, otras aburridas, porque la sociedad humana que se nos está mostrando efectivamente no corresponde con estos modelos impuestos por la derecha y la izquierda. Ahora, sí quiero hacer un énfasis. Por ejemplo, si estuviera Adam Smith, el creador del Capital, el creador de esta idea de derecha, es curioso que él mismo, una persona desde el centro, desde la izquierda, la puede ver como un tipo execrable, ¿no? Pero leamos el libro. ¿Qué dice el libro? Dice que las personas más pobres dentro del sistema capitalista deberían tener suficiente dinero para pagar, habla de un jefe de familia, ¿eh? Para que un solo hombre tenga casa propia, comida para su familia, salud para su familia y educación para su familia. O sea, el modelo capitalista en teoría es, wow, se ve bien. Y de hecho se aplicó en Estados Unidos y hubieron etapas de oro en Estados Unidos como en los años 50, en que efectivamente la pobreza tendía a cero, ¿no? Y comparemos con la pobreza de principio del siglo XX, donde está ahí, no sé, pues, Charles Chaplin. Ahí eso retrata la pobreza, que esta gente estaba ahí con los perros en la calle durmiendo para pericarse. O sea, hay modelos que sí funcionan como ese, o imaginemos un modelo de izquierda socialista como en Noruega o en Suecia, que también funciona. O sea, ¿pero por qué funcionan? Funcionan porque eh, todos estos modelos parten de la base de un grupo humano que está ahí. Un grupo humano que generalmente es homogéneo, no solamente culturalmente, hasta racialmente, como pasaba en el norte de Europa. Eso no es menor, ¿eh? El inconsciente colectivo funciona mejor cuando la raza es homogénea. Bueno, para no entrar en esos debates peliagudos para algunos, funciona también porque hay unos procesos en las sociedades de maduración. Por ejemplo, nuestra sociedad tiene 200 años. No la vamos a comparar con una sociedad que tiene miles de años, que los rusos. Los rusos llevan 1000 años. La gente de allá pidió que vinieran de la nobleza de los vikingos a reinarlos. Por eso hasta el día de hoy en ruso el número 1 se llama Odín. ¿Por qué? Porque el dios de los vikingos. O sea, hay sociedades que necesitan ir madurando de a poco. No se puede instaurar un sistema ahí como, ya, esto tiene que funcionar, porque funciona en tal país. No funciona así. Hay procesos de maduración, como decía, no es lo mismo una sociedad que sea súper homogénea como estas sociedades nórdicas, con un país en que no solamente hay varias razas y mezclas, sino que es tan extenso con realidades geográficas distintas y distantes, como el caso de Chile. Chile es más grande casi que toda Europa. Tiene todos los climas del mundo, el desierto más árido, los hielos eternos de la Antártida. Bueno, y Oceanía también. Chile es un caso raro, tiene 3 continentes, el país tiene territorio en 3 continentes. O sea, un gobierno ideal o utópico tiene que considerar también la realidad de su gente. No se trata de que ya todos vamos a ser de izquierda, todos de derecha. No, no funciona así. Parte, como tú decías, desde dignificar la individualidad humana. Si no tenemos personas alimentadas, hasta Jesús de Nazaret, ¿qué fue lo que les dijo primero? Les habló de doctrina, no, les dio comida. Simplemente fue y les dio comida. Ya, un pescado para 5.000, panes para otros miles, llenarles el estómago. Entonces, lo primero de una sociedad utópica es que es como una especie de familia más grande, en que los que dirigen, los sabios o los reyes, rey en el sentido utópico de la palabra, gente que se asemeja en todo a la benignidad del sol, que rige y sale sobre buenos y malos. Y como tú decías, esa persona que vive debajo de un puente, seguramente con las oportunidades adecuadas va a poder avanzar en la vida y transformarse en alguien no solamente de bien para la gente, sino para sí mismo. De descubrir que mucho del bien viene de sí mismo. Descubrir que la mano que siempre te va a ayudar
que siempre va a estar ahí, es la que vas a encontrar al final de tu propio brazo. Esta es una frase de Napoleón, por si acaso. En fin, que hace a la gente consciente de sí mismo y del otro. Parte de algo de conciencia, tiene que ver con la conciencia, y de ahí vienen estas cosas políticas y de organizaciones del Estado y todo eso. Ya que dijiste organización política, soñemos pues, día de sueño, día de pensar en un mundo mejor. Entre estas 8 reformulaciones, imagínate tener sobre la base de esta dignificación de la persona, de que somos seres sociales, donde los que se portan mal tienen que trabajar naturalmente. Bueno, imagínate tener una política basada en las virtudes, en los valores, una política donde aquellos parlamentarios busquen la verdad, te pongan sobre la mesa la verdad. Qué importante es eso, qué importante, al menos para quien habla, es tener referentes, líderes de nuestra sociedad en el ámbito público, que transformen a la política en la más alta de todas las ciencias. Hacia eso tenemos que apuntar, hacia eso tenemos que soñar, Ramón, porque esto no es de un día para otro. Piensa tú que tú hablaste de la utopía de Tomás Moro, siglo XVI. Ese siglo XVI es digno de un capítulo solo hablando del siglo XVI. Pero después de 500 años, la utopía de Tomás Moro, bueno, parece que ha sido secuestrada por estos capitalismos, comunismos que se olvidaron y que ya fracasaron. Imagínate tener una política y políticos que simplemente busquen la verdad, busquen el bien común, busquen el interés general verdadero. El bien común, Ramón, implica algo muy importante, implica el respeto a las minorías, y eso es fundamental, y no solamente a las minorías sexuales, sino que a todo tipo de minoría, porque en la diversidad está la riqueza de la sociedad. Si todos fuésemos iguales, si todos ocupáramos, no sé, por la camisa blanca, sería una lata. Entonces, aquí apuntamos una política en este mundo posible, incierto, pero probable también, es de esperar que nosotros construyamos nuevos líderes que busquen liberar a las personas de las ataduras de la mentira, que consideran a las personas no como medios, sino como entes con espiritualidad, que no se aprovechen. Por lo tanto, me gusta pensar en que es posible, probable, aunque incierto, parlamentarios que simplemente busquen la justicia, que hagan el bien, que sean bondadosos, porque siendo bondadosos, esos delincuentes que están abajo, que quieren romper todo, van a mirar hacia arriba y van a decir, oye, mira este líder, este gran referente, es una persona que hace el bien, Ramón. Yo lo quiero seguir. Y así se va a ir con un buen ejemplo arriba, va a haber un buen ejemplo abajo. Con una persona virtuosa en el Parlamento, abajo van a venir personas correctas en ese sentido. Por lo tanto, una nueva política, Ramón. Hagamos una política basada y pensemos y soñemos en una política que no te mienta, que cumpla los valores elementales, lo que te lleva a ese otro elemento que es la economía. Y te doy el pase. Política buena, economía sustentable, Ramón. Conceptos fundamentales para el futuro, porque tanto capitalismo como comunismo son depredadoras del sistema. Ambos han terminado siendo, promoviendo el crecimiento económico que termina siendo la depredación. Pues bien, imagínate una economía apoyada por estos políticos buenos, pero que influya en ingenieros, en economistas, que busquen la sustentabilidad,
que busquen tener empresas conscientes. Tú sabes que el sistema económico actual se basa sobre la ley de bronce y de hierro del capitalismo, pagarle lo mínimo para la subsistencia a los trabajadores, el sueldo mínimo, y por otro lado, mantener la cesantía siempre, porque así se tiene mano de obra barata. Pero en este modelo que, como te digo, es real, esta economía sustentable es real, y hay empresas que la practican. Tú sabes que subiéndole el sueldo a los trabajadores, se genera proactividad, se genera personas que quieren ir a las empresas con muchas más ganas de seguir generando nuevas ideas, nuevos proyectos para generar más abundancia. En consecuencia, se genera un círculo virtuoso con la economía sustentable. Si tenemos políticos que buscan el bien, esos políticos van a influir en economistas que buscan el bien, la sustentabilidad, y van a generar unas empresas conscientes de mayor abundancia para todos y mayor distribución del dinero, porque hoy día, por ejemplo, en el caso de Chile, el problema de la distribución del dinero es un problema político-económico, pero si tenemos buenos economistas y buenos políticos, va a haber sustentabilidad, va a haber abundancia y la riqueza va a llegar a todos. Por lo tanto, es posible y es probable, nuevo ser humano, nuevo hombre, nueva mujer, aunque suene medio, mejor no digo cómo suena, Sí. pero una nueva visión del hombre dignificado, una política basada en los valores, en las virtudes y una economía sustentable, es posible y es probable y podemos soñar en eso, Ramón. Voy a dar algunos ejemplos para ir acentuando lo que vas diciendo. Para la gente que se une recién, estaba hablando de una utopía basada en esta idea de Tomás Moro. No vamos a hablar del libro, lo vamos a tener ahí para que la gente que quiera descargarlo va a tener PDF gratis ahí en Planeta Celta para que la gente lo baje. Ejemplo, en el año 32, 1932-33, se produjo algo con estos sistemas de derecha e izquierda que se empezaban a dividir, y hubo un hombre que también generó una palabra, inventó una palabra, generó que se inventara una palabra nueva, tal cual como Tomás Moro inventó la palabra utopía. En Ucrania inventaron la palabra holodormos, holodormos. Y si uno lo busca en internet, holodormos es como, wow. Tratando de instaurar este gobierno del pueblo, igualdad, holodormos con H. Fíjate que se dice que murieron alrededor de 12 millones de personas de hambre. Algunos dicen, oye, no, son 4 millones nomás, en Ucrania. Murieron durante un año completo, producto de las políticas de Stalin, que decía, bueno, tenemos que ver por el colectivo. Po. Sé que hay muchos individuos hambrientos y tenemos que hacer una reforma acá de la tierra. Bueno, prefiero que no haya gente aquí, que Ucrania sirva para plantar cosas y alimente a los demás, pero hay que sacrificar a esta gente. Ese nivel de locura, de imbecilidad, de demoníaco puede llegar gente con una ideología extrema, como en este caso fue este señor que se autobautizó como Stalin y que no funcionó. Holodomos es la palabra real para holocausto. Ahí murieron, se dice, entre 4 y 12 millones de personas. Ellos dicen que fueron 4 millones y medio. De afuera se dicen que fueron 12 millones de personas. Estamos hablando de matar a un país completo de hambre. Y todo lo que ello conlleva, porque la gente empieza a hambrearse y empiezan a pelear entre ellos. Esto es como las ratas hambrientas, se empiezan a comer entre ellos. Ahí viene ese que decía que los comunistas se comen a los bebés. No, eso es mentira, eso es una calumnia contra el comunismo. Los comunistas hicieron que esta gente se comiera a sus bebés. Es historia. O sea, estas falsas utopías, como la izquierda y la derecha, no solamente son falsas, son demoníacas algunas de ellas. Han provocado escándalos gigantescos como los 200 millones asesinados por los chinos, los 100 millones asesinados por la Unión Soviética. Eso pasó en los años 30. ¿Pero qué más pasó en los años 30? Habían personas que tuvieron que buscar una utopía. Dijeron, ¿qué hacemos? Estamos destruidos aquí. No hay nada que hacer. Y justamente lo que hicieron fue decir ya, vamos a llevarle comida a la gente. ¿eh? Y se usaron los camiones del ejército para ir desde los lugares donde se producía a los lugares donde se consumía,
pero sin agregarle el 1000%, como pasa en Chile, que un litro de leche vale 10 centavos de dólar y acá la venden a $1 y algo. Y ese 1000%, ¿quién se lo lleva? ¿El Estado? ¿Para qué? No, se lo llevan empresarios, se lo llevan oligarcas. Entonces, tiene que haber un sistema de que lo primero que tiene que hacer es que produzca lo contrario del holodomos, que gente que murió de hambre, ahora, hace unos años atrás, hace 100 años atrás. Lo que hay que hacer es que hay que alimentar a la gente. ¿Cómo se hace eso? Fíjate que todos los sistemas antiguos tenían cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, los feudos, la gente de los castillos. ¿Qué hacía el señor del castillo? Le decía, mira, toda esta tierra es mía, ten un pedazo de tierra tú. Y el tipo que hacía con esa tierra lo trabajaba para sí. De ahí sacaba su comida, como dice esa canción de los niños, tenían 3 ovejas en una cabaña, una me da leche, otra me da lana, otra mantequilla para la semana, tenían sus gallinas, sus huevos, tenían lo que se llama las facilidades para proveerse desde la autarquía. ¿Qué significa la autarquía? No esperar que todo venga al gobierno, po. Ir a golpear, hoy y nos falta comida, no. Que la gente se dignifique a través de su labor, su obra, su arte, su oficio, en este caso, trabajar en los campos, qué sé yo. Y las personas tenían para alimentarse y un porcentaje de eso tenían que darse al señor del castillo, que alimentaba a toda la gente del castillo. Y en caso de guerra, la gente iba dentro de las murallas del castillo y el señor los protegía con su ejército. Esa era más o menos la figura que se usaba políticamente. Pero aquí tenemos, es gente que tiene su propia tierra, ya que sea de su propiedad o no, sea en comodato significa arriendo, o pasársela prestada, no sé, en 50 años, la gente tiene que tener acceso a la tierra. Nosotros, por ejemplo, en este país, que somos 18 millones de personas, solamente en la Patagonia caben 300 millones de personas, considerando la Patagonia chilena y argentina. Y el resto es de oligarca, es tierra del fisco porque no lo usa nadie, y las personas viven apretadas en ciudades, viviendo en espacios muy reducidos que no han acostumbrado a que eso es lo normal y deseable, departamentos de 30 metros cuadrados, sabiendo que en el Newford es como la Biblia de los arquitectos, sale que los techos tienen que tener por lo menos 2,5 metros, como las casas antiguas, porque el ser humano ensucia 8 metros cúbicos de aire a la hora. Entonces necesitan techos amplios porque se hace a la gente así más inteligente. O sea, necesitamos volver a un modelo totalmente distinto al que tenemos ahora. La gente tiene que ocupar sus países. Esto pasa hasta en China. Mi mejor amigo que vivía en China viajó a una aldea a 300 kilómetros de Guangzhou, que es una ciudad industrial. Dice que esos 300 kilómetros, unos valles que se perdían y están vacíos. Están totalmente vacíos. Es como cuando uno va de Buenos Aires al sur, no hay nada. O de Chile al sur. Entonces, volver a ocupar la tierra, y en este ejercicio de ocupar la tierra, que las personas vuelvan a recuperar el arte y el oficio de sembrar la tierra, de cuidarla, de hacerla que prospere, que dicho sea de paso es el primer oficio del ser humano, cuidar un jardín. O sea, debemos distribuir mejor la tierra, ya sea dándosela a la gente, pasándosela en comodato, pero ya no puede vivir la gente apretada en ciudades. Tenemos un país vacío. La gente, como todas las antiguas civilizaciones, ha sido diseñada para vivir junto a fuentes de agua, entiéndase ríos, lagos, océanos, porque junto al agua está la vida. Nosotros somos casi pura agua. Entonces, para partir con nuestra utopía, habría que empezar a llevar a la población a ocupar el territorio, no tenerla toda atosigada como alrededor del castillo. Igual a veces habían problemas de hacinamiento y de pelea, porque cuando la gente vive junta como en las cárceles, pelean. Es así, porque necesitamos un espacio, no un espacio físico, sino también un espacio psíquico. Si viéramos la realidad no con los ojos físicos, nos daríamos cuenta que el ser humano llega mucho más allá que esto, su influencia, su mente, su ruido mental. Necesitamos estar en espacio, cuidar esos espacios, hermosear esos espacios, y en esto de hacernos cargo, no solo de nosotros, sino de nuestro pedazo de tierra, nos empezamos a ser más dignos, más inteligentes, más sabios, porque nos sentimos parte del mecanismo de la naturaleza. Si vivimos todo apretados, siempre vamos a estar con problemas y esperando que la solución venga de otro. Cuando uno vive solo, como estas personas que poblaron el norte de América, hasta el día de hoy, casi todos los estados de Estados Unidos, si usted no sabe arreglar una llave, si usted no sabe electricidad, si usted no sabe cortar el pasto, no va a poder tener una casa. Qué lindo soñar, escucharte y proyectar un mundo nuevo.
entre las cosas que uno tiene que señalar, tú hablaste de algo que permíteme acentuarlo, el holodormos, es decir, el comienzo de una situación en el fondo que es lo contrario a la utopía, es la distopia que se Así llama. es. Es decir, un lugar malo, un lugar donde se está destruyendo, no vivible. Y déjame decirte una cosa, estos sectores tan importantes que han polarizado y que han dividido a la sociedad. Nosotros sabemos desde el año 2012, son predicciones, que la sociedad se iba a polarizar, Ramón. Eso viene de hace mucho tiempo y estamos viviendo esta polarización. Pues bien, esta polarización, tanto los de la derecha como de la izquierda, buscando sus falsas utopías, están destruyendo a nuestra sociedad y son responsables de, bueno, de toda esta crisis de la república en la cual nosotros estamos. Por lo tanto, volver a insistirle a los amigos, la utopía capitalista no funcionó, ya no es un sueño, pero los que están buscando ese chorreo están destruyendo la convivencia. Por el lado de la izquierda, aquellos que buscan la revolución, cortarle la cabeza a unos cuantos para que no haya propiedad privada, para que todos seamos iguales, falsa utopía. Y debido a eso, nos están tratando de destruir nuestro inmenso paraíso que es Chile. Ahora bien, soñemos, porque hemos hablado de ¿por qué no soñamos en una nueva capital? ¿Por qué no soñamos? Tú hablabas, por ejemplo, de que del problema de las grandes aglomeraciones urbanas, los humaneros, Sí. ¿ya? Pues bien, acabemos con los humaneros. Nosotros pensamos que no solamente se pueden ir formando nuevas capitales regionales, con nueva arquitectura, con esa economía de la abundancia, sino que hay un proyecto y también parte de la visión de esta utopía del centro, por ponerle un nombre, de la síntesis, del equilibrio, que son las ecoaldeas, Ramón. Hay muchas personas que ya están, lo han proyectado y están viviendo ya. Es decir, ¿sabes qué? Me aburrí de estar acá en Santiago, paso 2 horas en el metro, en la micro, la gente toda ahí enojada, con ceño fruncido, con la cara gris también. Vámonos a tener una mejor calidad de vida. Y están, y lo que nosotros también soñamos, es parte de estas ecoaldeas. Es decir, ya, vámonos entonces, le pedimos a alguna municipalidad que nos ceda algún terreno, pero en ese terreno instalamos un proyecto social para el futuro. No solamente donde nos podemos hacer nuestras propias casas, Ramón, con barro, con adobe, que es súper noble, con una arquitectura bien guiada, sino que con un centro urbano donde podamos tener salud integral, la mejor educación del mundo y al mismo tiempo un comercio que beneficia a toda esta comunidad. Y la clave, estando en contacto con el medio ambiente, con la sociedad también, pero no en estos ámbitos asfixiantes que se tienen. Por lo tanto, ecoaldeas, un tema muy importante. Y también en esta sociedad del futuro me hace pensar, sobre todo proponiendo la idea, sí, mira, algunos dicen que las personas más inteligentes se van de las ciudades para vivir en el campo, para vivir hoy día en una relación no asfixiante, no contaminante. Es posible, pero también se necesita más que una religión, una nueva espiritualidad también. Sí. Y eso es lo que nosotros al menos soñamos. Soñamos con personas que no... Mira, uno siempre lo dice, en los últimos 5.000 años de historia, las religiones cumplieron un trabajo muy importante. Si tú vas viendo religión por religión, que se forma a partir de los grandes mensajeros, ¿no? ¿Verdad?
de Jesús, que fue un Cristo, un filósofo que ilumina al mundo en sus 4 direcciones. Después el concilio de Nicea hizo sus cositas y establece una religión dogmática. Ya, eso es otra cosa. Pero las religiones sirvieron para civilizar a un hombre y a una mujer bastante despiadado, por decirlo así, ¿ya? Salvaje. Pero bastante salvaje, ¿no? ¿Verdad? Pero el tema es que hoy día estas religiones de la tierra cumplieron su rol y en gran medida se ha difundido como una especie de ateísmo generalizado hoy día, materialista. Por lo tanto, nosotros pensamos que en esta sociedad del futuro tiene que haber una espiritualidad no dogmática. Una cosa es el dogmatismo y otra cosa es el dogma. El dogma es un misterio del universo. Y eso hay muchos misterios. El dogmatismo, el que te constriñe, el que te impide, el que te hace pensar cabezas de pescado muchas veces, ¿ya? No sigo ahí para no herir susceptibilidades, pero creo que es muy importante para también soñar en un futuro donde la gente tenga una espiritualidad. No quizá una religión dogmática, pero una espiritualidad que uno la sintetiza en simplemente saber que la divinidad está alrededor tuyo, que los espíritus de la naturaleza están aquí atrás, en los árboles, en los animales, en los ríos. La Machi Millaray allá en Río Bueno me dijo, yo curo, sano a la gente porque los espíritus del río Pilmaiquén me toman a mí como un instrumento de sanación. Entonces estamos rodeados de divinidad, estamos rodeados de terapias con animales, por ejemplo. Acariciar un perrito, a veces un gato. Imagínate, no sé, pues estar en ese paraíso, en el Edén, donde, según las antiguas tradiciones, el león no mata. Imagínate estar cerca de un león, que el león no te mate. Tú sabes que al león, uno puede convivir con un león con 2 condiciones. Tiene que tener el estómago lleno y lo tenéis que dejar durmiendo. Y si duerme y tiene el estómago lleno, el león puede estar contigo. Pero si es que tiene hambre, te va a comer naturalmente. Es decir, se puede, hubo ese Edén de las antiguas tradiciones. Es un mundo utópico, es un mundo probable, posible y para muchos que existió. Volvamos al Edén, volvamos a poder tener relación con la naturaleza gracias a la espiritualidad que entienda que hay una conciencia animal, que los animales también tienen sentimientos, Ramón. Los animales lloran, se ponen felices, se tratan de comunicar, tienen niveles de conciencia muy superiores. Piensa en las ballenas. Las ballenas, sus formas de comunicación es oceánica a través de los cantos de las ballenas, los delfines. Estamos, de alguna forma, esa utopía, estos sueños de sociedad que estamos visualizando son reales, posibles. Las ballenas captan energías cósmicas y desde el año 2012 la comunidad científica se ha puesto de acuerdo en que existe conciencia animal, conciencia vegetal e incluso conciencia mineral. Por lo tanto, la conciencia es otro gran misterio del universo, pero que nos acompaña. Y esa espiritualidad que concibe que uno puede abrazar a los árboles. Mira, acuérdate también de la película Avatar. Sí. Avatar. Tú sabes que esa película Avatar está fundamentada en una investigación real, donde las raíces de los árboles se comunican también, no solamente ocupando las raíces, sino que los hongos de las raíces permiten que se comuniquen el árbol madre con todo el otro bosque. Está en Netflix para ver la idea esa. Así es. Entonces,
una nueva espiritualidad, Ramón. Oye, Cultivémosla para el mundo, y esa espiritualidad, y te doy el pase al tiro, es así como hay la divinidad, está en todo lo que nos rodea, en los pajaritos, en el sol, en la luna, en el centro de la galaxia, también está al interior tuyo, y para eso es bueno, conócete a ti mismo. Si no te conoces, estás en la pobreza. Por eso es bueno la introspección y darse cuenta que Dios, como decía Jesús, está dentro tuyo y afuera tuyo, y no necesariamente en una iglesia, en una pagoda, no necesariamente en una mezquita, sino que todos podemos estar en cualquier momento con Dios, porque tenemos a Dios adentro y tenemos al reino afuera también. yo cuando era niño fui uno de aquellos que quería ir con Jacques Cousteau en el Calipso a recorrer los océanos. Ese era como mi modelo de, wow, ser alguien de la tripulación del Calipso con Jacques Cousteau. Fíjate que Jacques Cousteau era un hombre que era un buzo táctico de guerra. Él ponía minas, se los pegaba a los barcos para que explotaran. Y cuando terminó la Segunda Guerra quedó cesante. Y lo contrataron de una oficina de exploración petrolera y bajó hasta lo más que había bajado un ser humano y se dio cuenta que abajo se producía un fenómeno muy extraño como este del león bien alimentado. Decía que había tanto alimento ahí abajo que finalmente van bajando el alimento. Todo lo que está empieza a irse para abajo, que la naturaleza del tiburón era tal que él podía sacar la mano de la jaula y hacerles cariño, y se atrevió a salir afuera. O sea, es importante eso de entender que para que haya paz es necesario que las personas tengan paz en sus cuerpos, en los espacios que habitan. Cuando las personas viven apretadas, como en las cárceles, como en estas ciudades, se producen fenómenos extrañísimos a nivel neuronal y mental y cerebral, que se apaga el prefrontal, se hacen más tontas las personas. Suena feo, pero es verdad. En cambio, cuando tienen más espacio, cuando la vista se puede perder en el horizonte. Por ejemplo, en Dinamarca están prohibidos los edificios que tengan más de 5 pisos. ¿Por qué? Porque hiere la conciencia al no poder proyectarse en el horizonte. Uno descansa no solo la vista, sino el alma, viendo esos mundos infinitos hacia allá. Como decía Tomás Moro en Utopía, enseñar a la gente de nuevo a enamorarse del cielo. Bien, tú hablaste de nueva espiritualidad. Eh, Fíjate que hubieron reyes en la antigüedad que estaban de acuerdo con esto, no una nueva religión, pero sí una nueva forma de que la religión nos permee el espíritu y el alma. Y hay un concepto que sí está en todas las religiones, pero que no se acentúa nunca. En el capítulo 2 del Corán, por ejemplo, habla que los cristianos, que los judíos, que los sabeos, que serían los gnósticos, que por ahí estaríamos nosotros, parece, bueno, y también la gente del pueblo de Alá, todos van a estar en paz y en armonía, si cada uno obra bien. Porque a mí no me interesa lo que digas tú de tu dogma, o tu religión, o fulano, o sutano, no me interesa lo que digan. Me interesan sus obras, su espíritu. Por ejemplo, un musulmán de hoy día, con unas bombas aquí en un centro comercial en Europa, no es lo mismo que un Al-Khwarizmi, el que inventó el álgebra, o el padre de la medicina, Avicena, o todos esos maravillosos arquitectos que inventaron todas esas bóvedas, que, mucho antes que Miguel Ángel. O sea, todos tenían la misma religión, pero todos tenían diferente espiritualidad. Y la espiritualidad es el fruto que destilamos de la religión. Por ejemplo, yo puedo tener una viña, pero si no voy para allá y saco la uva y me la como y hago vino o lo que sea, se va a podrir, no va a tener fruto. Así también con la persona, con sus dones y talentos. Si no hago nada con mi vida, me voy a podrir como ser humano y voy a andar pudriendo el resto. Las grandes religiones han potenciado al ser humano en todos sus artes y oficios. De hecho, los árabes, por ejemplo, decían que no hay que dibujar cosas vivas, ¿eh? Ni pájaros, ni hombres, y por eso han hecho todos con figuras geométricas. Y todo, si uno ve esas mezquitas, por ejemplo, de Irak o de Irán, dice, oye, realmente esto lo construyó un dios. Y todos con piedras preciosas, o con el mismo Taj Mahal, que tiene hasta diamantes incrustados, y la proporción de oro. Las grandes religiones hacen del ser humano una obra de arte.
produciendo un espíritu dentro de esa obra de arte acorde a eso que se muestra. Pero en cambio una religión mal entendida, mal guiada, como pasa, hace que la gente se vuelva extrema y desagradable. Lo que yo propondría es que las personas sigan sus religiones de origen. Si usted nació en la India y quiere seguir a Vishnu o a Krishna, o si usted es musulmán, entender que todas las religiones son como dedos de la mano de un mismo Dios que va y quiere tocar a esta humanidad para que no esté tan sola en este mundo extraño. O sea, primero no confundir religión con espiritualidad. Y si bien toda religión últimamente se ha vuelto como un instrumento del mal, incluso la gente en el nombre del catolicismo venían aquí a evangelizar, mentira, venían a asesinar tipos, querían el oro, querían la tierra. Eso se aplica a todo. De verdad, poder incluso mirar más allá de nuestra religión y ver cómo lo estoy explicando toda la religión, por ejemplo, del musulmán, que de ahí vienen nuestras matemáticas, nuestra arquitectura, nuestra medicina. Todos estos grandes navegantes llevaban entre sus tripulaciones a vikingos, que eran los navegantes, y como médico, ¿a quién llevaban? A gente árabe, expertos en el templo del cuerpo. Volver a mirarnos como hermanos, y tal cual como la gente habla de diversidad. Sí, pues hay gente que tiene otra religión, ¿y cuál es el problema? Pero en esa otra religión, como en el Islam, fíjate que hablan 40 veces de Jesucristo. De Jesucristo hablan hasta las escrituras de la India, hasta muy lejos allá en Kashmir, en los Vedas. O sea, para la gente más inteligente, usemos la palabra correcta, que nos demos cuenta que tal cual como tenemos palabras distintas para lápiz en español, en inglés, en árabe, hay palabras distintas para Dios también. Sin embargo, si uno va un poco más allá y con el mismo énfasis que uno estudia sus libros sagrados, estudiar el del otro, como el Bhagavad Gita, por ejemplo, o como el Corán, se daría cuenta que sí, pues efectivamente, hay un Dios y es omnipresente, está presente en toda la tierra, en toda época, en toda geografía. Las diferencias las hacemos los humanos con las falsas religiones, pero al apuntar a una nueva espiritualidad, a vivir el espíritu de la religión, ese concepto de utopía se nos acerca mucho más. Fíjate, tú también me haces pensar que todas estas falsas utopías de derechas, capitalismo, comunismo, son utopías que las escribieron afuera, por Ramón. Son todas utopías que no son chilenas, no No, son de América del Sur. Entonces, volvemos. Tenemos que crear nuestra utopía. Parte de lo que estamos haciendo, nosotros somos quien habla naturalmente, está desarrollando el centro político, somos como estos barcos rompehielo, tenemos que ir mostrando poco a poco para que la gente comience a conocer algo más allá de la derecha e izquierda. Por eso lo que nosotros estamos planteando es una utopía para nosotros, pues. Y fíjate tú, hay un detalle muy importante que siempre yo lo he mencionado, que tiene que ver con que ¿por qué no recuperamos el calendario perfecto, Ramón? ¿Por qué no instalamos esta nueva sociedad, este mundo ideal, con el calendario de nuestros pueblos originarios, Ramón? Todos sabemos que Oriente tiene una visión cíclica del tiempo, que todo se repite igual. Occidente, que invadió acá y que implementó la visión lineal del calendario gregoriano, pero son de allá. Y nosotros, acá, después de tantas investigaciones, lecturas, visitas a terreno, naturalmente, nos damos cuenta que tanto los mayas, Ramón, que fueron los más grandes astrónomos de la historia de la humanidad, por sobre todo el resto del mundo. Los más grandes astrónomos, los mayas, los incas y los mapuche, que forman este eje que está llamado a unir a América, ocupaban todos la concepción espiral del tiempo. Y la concepción espiral del tiempo se traduce en 13 meses de 28 días, que hacen 364 días, más el día fuera del tiempo que te permite, en esta imaginación cósmica, sincronizar el espiral del tiempo. Esa sociedad compartían muchas diferencias, tenían muchas diferencias, pero un denominador común.
su relación y contacto con la naturaleza. Y ese contacto de toda su tribu, de las tribus que habían con la naturaleza, estaba contemplado y amparado por este calendario de 13 meses, de 28 días, Ramón. Es un calendario donde podemos transformar. La pregunta es simple: ¿podemos hacer esto real en nuestra sociedad? Por supuesto que sí. Muchos dicen, no, pero es que va a haber confusión. No, pero si en el mundo hay 40 calendarios distintos hoy día vigentes, pero está el calendario científico que permite a todos sincronizarlos. Hay sociedades, por ejemplo, que tienen el calendario científico, pero tienen su calendario sagrado. Los judíos están como en el año 5000, los chinos también. Bueno, ¿por qué nosotros, junto a este calendario científico que nos permite a todos sincronizarnos para que no hayan problemas con los vuelos, etcétera, incorporamos el calendario sagrado de nuestros pueblos originarios? Es posible, probable también, pero incierto porque depende de nosotros de alguna forma incorporarlo, pero es algo que nos va a permitir de alguna forma todo lo que estamos viendo. Va a facilitar al hombre la espiritualidad y el contacto con la naturaleza. Al tener contacto con la naturaleza, la gente va a ser más bondadosa, va a pelear menos, va a tener una espiritualidad mucho más profunda y mística, teniendo simplemente un nuevo calendario. Y naturalmente ese calendario que nos lleve al pensamiento, o sea, bueno, todos estos sueños que estamos proponiendo hoy día en un mundo utópico, en la gran utopía, que nos lleve a tener dos cosas finales que para esta visión son fundamentales. Una filosofía perfecta, Ramón, un pensamiento que te permita simplemente, ¿cómo te resumo? Tener un pensamiento consciente y elevado y sabio, solamente teniendo como principio del pensamiento, esto es muy simple, hay otras cosas, saber que detrás de la realidad material hay una realidad espiritual y una realidad psíquica, es decir, materia, mente y espíritu. Cuando tú te das cuenta que esto que nos rodea, porque aquí yo veo, digamos, te veo materialmente, pero detrás tuyo existe una conciencia y hay un espíritu, con eso ya avanzamos. No todo es materia. Si tú dices que todo es materia, miras con un ojo nomás. Materia y espíritu, por decirlo así. Verdad superficial, verdad de sentido superior. Y con eso vamos a poder empezar a ver la realidad con mucha mayor profundidad, que nos va a llevar a una educación para ser feliz. Es posible, Ramón, es probable. Tenemos que ir de alguna forma promoviendo esta utopía, estos sueños por un mundo mejor, un mundo con una mejor distribución del ingreso, un mundo donde no haya esos vicios de tanta envidia. El materialismo por su naturaleza te lleva a la codicia, a que hayan tacaños por todas partes. Mira, es que mira las 3 bolitas ahí de cristal que tienes, yo las quiero también. No, pues. Hay una máxima que dice, siempre que mires hacia arriba, Ramón, va a haber alguien mejor que tú, que tiene más que tú, que es más buen mozo que tú, más inteligente que tú. Siempre. Y siempre que mires simultáneamente hacia abajo, va a haber alguien peor que tú, más pobre que tú, en peores condiciones. Y eso se da desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, uno tiene que estar en este mundo ideal que estamos soñando hoy día en nuestro espacio, estar conforme con lo que uno es, en el sentido de que, claro, tenemos que desarrollar nuestras potencias, tenemos que cumplir nuestro destino, pero no podemos estar viviendo sobre la base de la envidia, la base del egoísmo, porque cada uno en esta gran utopía tiene un gran servicio que venir a dar a la tierra
para que todos seamos felices y para que como sociedad, como humanidad, evolucionemos al quinto peldaño, que es el peldaño de la conciencia y de la sabiduría, Ramón. ¿Es posible? Sí. Filosofía nueva, educación nueva, calendario nuevo, son cosas posibles, Ramón. Bien, para terminar, ya nos quedan un par de minutos nomás. Esto del calendario no es menor, por eso que todos nuestros calendarios tienen las lunas marcadas, llena, creciente, menguante, que la usan no solamente los agricultores para sembrar o podar, sino lo usan mucha gente, por ejemplo, en Suiza, nadie va a sacar una muela o va a operar con luna llena, porque uno bota más sangre. Se prefiere las lunas que no hay luna, ¿eh? O menguante. Todo este mundo no hay que esperar que venga un gobierno por ahora a implementarlo. Ojalá que hubieran gobiernos que lo hicieran. Podemos empezar a hacerlo desde lo individual. Voy a dejar este libro para descargar para una idea de la utopía de Tomás Moro en mi sitio Planeta Celta. Y también, como hablaba Cristian, investiguen también esto de los calendarios sin influencia sobre las personas. Esto de la espiral del tiempo es tan importante. Uno puede ver que Facebook dice, oye, mira, una foto de hace 3 años. Y estoy haciendo lo mismo, estoy tocando. Algo pasa que estoy haciendo lo mismo, estoy como con la misma mente hace 3 años, pero en ese día en particular. Hay algo que se va repitiendo, que se ha usado incluso para hacer guerra. Se eligen las mismas fechas, ese 11 de septiembre que viene de bien atrás. Qué sé yo. Investigar estos temas no son cosméticos, son esenciales. Como tú decías, sociedades que controlan a los demás, como los judíos tienen su propio calendario, comen su propia comida, no la que nosotros comemos, su comida kosher, o sea, la usan otros incluso para vivir bien ellos y la mal la usan algunos para aprovecharse de los otros. La idea es que podamos entender todos estos pulsos del cielo, del calendario, de la vida, e incorporarlos para que podamos tener una mejor sociedad, acercándonos cada vez más a nuestra utopía, como decía Cristian, una utopía basada en nuestros valores, nuestros pueblos originarios, etcétera, etcétera. Bien, por mi parte yo nada más que decir. Solamente yo decir una cosa, soñemos en grande, no en pequeño. Soñemos por los próximos miles de años, Ramón. Construyamos una utopía poco a poco, con lo que se construye y cómo se crea, con la imaginación, con los sueños, con la palabra, así la creamos. Y solamente para terminar, recordar que viene la elección para que me apoyen como candidato a senador por la región metropolitana, su servidor, Dr. File. Querido Ramón, mago de Chile, mago del universo, hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Nos vemos. Chau.